Bueno, antes que nada, nada de lo que te han contado hasta ahora es cierto, porque no deja de ser la percepción del color o la percepción de la ciudad en general, no deja de ser una cuestión meramente subjetiva. Entonces, cada espectador va a tener una realidad distinta de lo que percibe, de la cuestión sensorial en cuanto a lo que percibe. Y eso influye en muchos factores, sobre todo el primero, lo que traigamos aprendido y aprehendido a lo largo de nuestra experiencia vital. En segundo lugar, las cuestiones psicológicas también influyen mucho. Tú podremos salir un día luminoso a la calle, pero estar mal de ánimo y ver la realidad totalmente distinta. Entonces, la percepción es una cuestión meramente subjetiva. Pero tenemos la suerte de vivir en una zona muy geográficamente muy interesante porque tenemos muchísimas horas de luz durante el día, durante todo el día, y después tenemos un clima con bastante bonomía que lo que permite es que podamos disfrutar de una luminosidad y de una apreciación concreta eh, durante un largo periodo de tiempo. Eso hace que subjetivamente el observador asimile una serie de cuestiones básicas en cuanto a aspectos cromáticos que los hace o los refiere a una cierta identidad concreta, ¿no? Si hablamos de la ciudad de Sevilla, por una cuestión meramente, nosotros en la primavera hay una serie de colores que predominan, ¿no? Sobre todo esos primeros azules intensos que empiezan a aparecer a finales de febrero, principios de marzo, después esa luz tenue del atardecer de la primavera que te da unos tonos azulados violeta. Eso solo una vez que llega, y después por supuesto todo el cromatismo que se puede ver en la Semana Santa, que eso ya es una cuestión muy amplia. Y después hay otra parte que es la que ofrece desde el punto de vista del tópico, desde el punto de vista que es la que puede ofrecer todas las fiestas de primavera en la ciudad, desde la feria hasta el Corpus, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los colores de la ciudad de Sevilla? Bueno, pues los colores de la ciudad de Sevilla, los que cada uno considere que deben ser, porque es una cuestión meramente subjetiva. No, yo no me agarraría a definir a la ciudad de Sevilla ni a la ciudad en concreto con un color determinado. Fíjate, te voy a poner un ejemplo de la cerámica de Triana. El azul cobalto de la cerámica de Triana no es un azul meramente trianero. Es decir, esto habría que remontarse al comercio de la cerámica o al comercio en general de Sevilla con una zona que a la gente prácticamente ni se le va a pasar por la cabeza, que es los Países Bajos. Y en concreto, la parte de Delft, Amberes, ahí se hace una cerámica concreta. Esa cerámica va a exportarse pues, por todo el litoral atlántico hasta pasar hacia Portugal, y después de Portugal va a pasar a Sevilla como puerto importante que es a lo largo de los 3 siglos. Pues fíjate tú, el azul cobalto viene como consecuencia del intercambio cultural que ha existido durante varios siglos entre Sevilla, Portugal y los Países Bajos. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros lo hemos hecho nuestro. Recuperar los colores de la ciudad en ese sentido. Como por ejemplo aquí ha habido durante muchos años un intento por colocar una serie de materiales exteriores que nada tienen que ver o nada han tenido que ver con la ciudad de Sevilla. Me refiero que teníamos un patrimonio pétreo muy importante, que era el adoquín de Gerena, canteras que ya están totalmente en desuso, pero que esos adoquines, por ejemplo, te pongo el ejemplo del adoquín, el adoquín de Gerena tiene una serie de características desde el punto de vista geológica que ofrecen una variedad polícroma inmensa. Y aquí se ha estado apostando por una uniformidad en el pavimento, utilizando un granito que venía de la comarca de La Serena, de ahí de Badajoz, que lo que te ofrecía nada más que es un solo tono, un solo tono monocromo. Con el inconveniente que tiene que una vez que ese pavimento se colocaba, ofrecía prácticamente un tono similar a un asfalto cualquier carretera. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Pues tener muy en cuenta que ese adoquín tan interesante desde el punto de vista polícromo, porque podemos encontrar adoquines verdes, azules, grises, ocre, naranjas, blancos, ofrece, una vez que tú lo colocas de forma aleatoria, ofrece una cierta vibración en el que lo observas, sobre todo cuando llueve, que te da cierta relajación al ver tanto color en un tramo de calle determinada. Y esa recuperación, fíjate tú,
el hecho de introducir las cuestiones o estos pavimentos habría que remontarse al siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII Sevilla lo que tenía era un pavimento de chino, en el mejor de los casos para que pudieran pasar los animales, y en el resto de las calles era prácticamente la tierra la que predominaba. O sea que el color de la ciudad, en la ciudad hay que entenderla porque siempre tuvo color. Lo que pasa es que hoy en día nos quedamos con las fachadas blancas, con ese aspecto blanco, parece de pueblo blanco, que eso jamás existió en la ciudad de Sevilla. Yo te puedo decir que sin que nos vayamos tampoco, si tenemos en mente las casas estas de los países nórdicos, que tienen las fachadas azules, rojas, amarillas, esa era la ciudad de los siglos XVI, XVII y XVIII. El ayuntamiento estaba policromado entero. La Giralda estaba policromada entera. O sea que ha habido una apuesta por el color durante siglos que ha desaparecido por cuestiones varias. Una de ellas, por el tema de las epidemias que ha habido en la ciudad, que se tuvieron que blanquear muchas fachadas, muchas por cuestión de higiene, ¿no? Por decir, la cal no deja de ser un elemento higiénico, entonces incluso hasta dentro de los templos se borraron las pinturas murales para ofrecer cierta higiene. Entonces, es importante transmitir ese mensaje. Sevilla nunca fue una ciudad monócroma, de un tono blanco y de color arbero, ¿no? Fue muy polícroma y muy rica en color, desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico. Las ciudades tienen que estar vivas continuamente. Cuando una ciudad está viva tiene errores y aciertos. Lo que no podemos es estar conservando una ciudad que fue y no evoluciona hacia el futuro desde el punto de vista. Entonces yo creo que hay una buena arquitectura contemporánea, que hay que buscar esa arquitectura contemporánea, tiene que adaptarse a unos lugares concretos y determinados de nuevo crecimiento de la ciudad, y conservar lo que ya hemos heredado de otras épocas. Lo que no podemos es dedicarnos a tirar lo que ya existe y a apostar por una arquitectura contemporánea en lugares que nada tienen que ver, aunque yo soy de los que, es una cuestión meramente personal, que yo creo que la arquitectura muy buena contemporánea debe convivir con lo que hemos tenido. Te pongo el ejemplo más reciente, ¿no? La Plaza de España era un elemento distorsionador dentro del paisaje urbano de la ciudad en los años 20. La Plaza de España, una vez que terminó la exposición iberoamericana, había un proyecto de derribarla. Pero, ¿quién salva la Plaza de España? Pues mira, un acontecimiento histórico, la Guerra Civil. Porque había un proyecto de demoler la Plaza de España, igual que se demolieron un montón de monumentos en la ciudad de pabellones de la exposición. En definitiva, era un elemento que está integrado ya en la ciudad. En aquella época suscitó sus más y sus menos y tuvo sus detractores durante prácticamente, pues desde que terminó la exposición hasta hace 3 días, la Plaza de España, por criticar el regionalismo, criticar la arquitectura que hizo Aníbal González. Eso era como una arquitectura de segunda, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues ahí tiene, ¿no? Es el símbolo, es el monumento más visitado de toda España. Debería de pesar más el clima y los elementos tradicionales que han venido desarrollándose a lo largo de la historia en esta ciudad o en estas latitudes. Pero ¿qué ocurre? Ahora viene un arquitecto contemporáneo y te hace una arquitectura muy interesante. Te voy a poner como ejemplo, que a mí es un edificio que me gusta, el Nuevo Seminario, en La Palmera. El Nuevo Sevillano es un edificio contemporáneo, adaptado a las necesidades del espacio, con una luminosidad exterior tremenda, pero viene el verano. Y entonces esa luz penetra con tanta potencia hacia el interior que crea una especie de invernadero, teniendo tú que meter mucho aire acondicionado o mucha calefacción en invierno, por ejemplo, pues para acondicionar esos espacios vacíos. Entonces, ya hay un inconveniente ahí bastante interesante, ¿no? Porque ya no es el edificio no es eficiente desde el punto de vista medioambiental. Entonces, claro, yo apostaría por la arquitectura tradicional nuestra, que es el ladrillo, que es lo que siempre hemos tenido alrededor. Y, por supuesto, el mejor ejemplo de lo que te estoy contando es el edificio de la antigua Previsión Española, ahora el Betia, creo que se llama, de Rafael Moneo, donde combina la piedra, el mármol y el ladrillo. Y está perfectamente integrado en el Paseo de Colón. Existe un color de la Sevilla del tópico y del típico, ¿no? Es decir, si nos ponemos a hacer referencia, bueno, el color carmesí del municipal, el color albero de la feria, el rojo, por un lado, después están los colores de la dualidad sevillana, el verde del Betis, el Sevilla. Son colores que definen cierto, pero yo creo que la ciudad
yo le pondría absolutamente todo el espectro cromático. Es una ciudad que asimila y que no es que asimile, sino que durante siglos ha sido eminentemente polícroma. Bueno, ya te digo, lo que el color determina lugares concretos, ¿no? Fíjate tú, Andalucía siempre tenemos en la mente, cuando hablamos de Andalucía, los pueblos blancos, ¿no? Pues la ciudad de Sevilla, los elementos que predominan, una cuestión muy importante, por ejemplo, es el verde. Es una ciudad tremendamente verde, aunque algunos se empeñen en decir que no. Si te vas a ciudades como Roma, como Viena, como, ¿qué te digo yo?, como Florencia, hay una ausencia total de vegetación. Los verdes, por ejemplo, están en lugares privados, en palacios y en patios privados. Aquí el verde se saca a la calle, el verde participa, aparte de los pulmones que tenemos en la ciudad, como el Cristina, el Parque de María Luisa, el Parque de los Príncipes. El verde es un color que predomina mucho en la ciudad. Entonces, yo creo que el color preponderante, antes de decir el azul inmaculada o purísima, ¿no?, o decir el rojo, yo creo que el color que predomina verdaderamente ahora mismo en la ciudad es el verde, lo cual tenemos que estar muy agradecidos, porque el verde no es todo, lo sabes que es todo, es vida, es sombra, es frescor, es una personalidad urbana marcada por los siglos. El color viene como consecuencia de. Y yo creo que debemos seguir empeñados en seguir construyendo la ciudad. Insisto, no creo en las ciudades muertas y Sevilla es una ciudad muy viva en todos los sentidos, urbanísticamente hablando sobre todo.